Buen día chicos, en la presente clase vamos a hablar sobre pelvis, cadera, pubis y articulaciones ilíacas, pasando brevemente por anatomía, tanto con esquemas y dibujos como anatomía radiológica y luego las patologías más frecuentes que necesitan tener en cuenta para el correcto y normal desempeño de su actividad laboral, ¿sí? Vamos a hacerla breve para que no se haga muy extensa, ¿sí? Vamos a empezar. Acá les dejo algunas filminas, ¿sí? De esquemas, de Netter, anatomía, para que repasen bien cuáles son las estructuras anatómicas que conforman la pelvis, las relaciones en las diferentes articulaciones, sacroiliacas, sínfisis pubianas, articulaciones coxofemorales, y sus relaciones con la columna vertebral, y los diferentes reparos anatómicos que hay que tener en cuenta para las distintas alteraciones que vamos a ir viendo con el correr de la clase, ¿sí? Fíjense que acá les dejo otros reparos anatómicos ya con estructuras ligamentares, como es un complejo componente ligamentario que mantiene bien unida y firme las diferentes relaciones articulares, ¿sí? Fíjense acá cómo hay ligamentos entre las diferentes estructuras óseas, esto deberían conocerlos, ¿sí? Acá tenemos diferentes vistas, habíamos visto vistas de frente, estas son vistas de perfil, ¿sí? Fíjense, una vista interna, una vista externa de lo que sería la región coxal. Aquí tenemos también cómo se diferencian las distintas componentes óseos del hueso coxal, ¿sí? Fíjense el hueso ilíaco, la parte del isquion, la parte del pubis. Fíjense acá la relación de la articulación coxofemoral, ¿sí? Las estructuras óseas, las estructuras labrales, ¿sí? El labrum, la cabeza femoral, ¿sí? Las estructuras ligamentarias. Fíjense las diferentes vistas, ¿sí? Cómo son las posiciones de las estructuras óseas. Todas estas cosas anatómicas hay que tenerlas en cuenta para comprender luego las diferentes alteraciones, ¿sí? Acá ya empezamos con la anatomía radiológica. Fíjense acá les dejo una radiografía panorámica de pelvis, de frente, de paciente de pie, cómo podemos distinguir las diferentes estructuras anatómicas en la radiología simple. Acá una imagen ampliada de lo que ya habíamos visto previamente, ¿sí? Con distintos reparos anatómicos. Aquí les dejo una imagen ampliada de la estructura coxofemoral, ¿sí? Para que tengan en cuenta los diferentes reparos anatómicos también. Aquí nos detenemos un poquitito para ver algunas líneas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, la línea iliopectínea, ¿sí? Esta línea que van a ver, por ejemplo, de este lado, que baja y uniendo el hueso ilíaco con el pubis, la iliopectínea. Luego tenemos la línea ilioisquiática que une el ilio con el isquion, ¿sí? Son todos reparos anatómicos que hay que tener en cuenta para después poder conocer las patologías, ¿sí? Fíjense la lágrima que se forma, fíjense esa imagen como en lágrima que se forma, que se llama gota de lágrima, fíjense acá el techo acetabular y las paredes tanto posteriores como ante la pared posterior como anterior de lo que sería el acetábulo, ¿sí? Fíjense en una reconstrucción 3D y en una imagen coronal de tomografía computada. Aquí tenemos los distintos reparos anatómicos en los que se van a insertar grupos musculares fuertes, ¿sí? Y esto va a ser importante para comprender luego cómo pueden provocarse fracturas con avulsiones de las distintas estructuras óseas por tracciones de los tendones en los lugares de inserción. Fíjense en la cresta ilíaca, los músculos de la pared abdominal, fíjense en la parte del pubis superior y anterior del recto abdominal, y en la parte anterior e inferior los aductores, fíjense en la tuberosidad isquiática, los isquiotirales, en el trocánter menor, el tendón conjunto que viene bajando el psoas y el músculo ilíaco hacen un tendón conjunto para unirse en el trocánter menor. En el trocánter mayor se van a unir el glúteo menor y el glúteo medio, ¿sí? Fíjense, todos estos reparos anatómicos son importantes, incluso en la cresta ilíaca anterosuperior el sartorio, en la cresta ilíaca anteroinferior el recto femoral, ¿sí? Acá hay unas imágenes en esquemas de los distintos grupos musculares, acá otras, ¿sí? Con distintas imágenes y distintos planos, ¿sí? Para que vean cómo se insertan las estructuras musculares, ¿sí?
Estos son secuencias de resonancia magnética en corte coronal y en corte axial. ¿Esta qué secuencia sería? Este es un corte coronal. En T1 veo la grasa blanca, las estructuras musculares más oscuras con ese color grisáceo oscuro, la médula ósea amarilla como tiene grasa también la médula blanca, y veo la vejiga con el contenido líquido oscuro. Por eso sabemos que es una secuencia en T1. Esta también es la misma secuencia, en corte axial. Fíjese acá se puede ver un poquito de la vejiga con color oscuro, ¿sí? Y acá vemos los distintos reparos anatómicos. Esto para que vayan haciéndose una idea de cómo se ven los grupos musculares, ¿sí? Y sus relaciones en los distintos cortes, en las distintas reconstrucciones en resonancia magnética, ¿sí? Vamos a pasar a otro ejemplo. Esto es una secuencia sagital, ¿sí? Fíjense los distintos reparos anatómicos. Y acá tenemos unas vistas más ampliadas de lo que es la región coxofemoral con la estructura anatómica de los ligamentos y del labrum. Ahora vamos a pasar a ver el labrum. Esta parte de acá, interna, bien interna en la cavidad acetabular, es la fosita acetabular donde está el ligamento redondo, y por acá va a estar la arteria que va a nutrir la cabeza femoral, ¿sí? Por eso cuando se generan lesiones en esta región puede haber riesgo de lesión vascular para la epífisis femoral. Fíjense acá el labrum, que es lo mismo que en el hombro, ese rodete fibrocartilaginoso que recubre y amplía la cavidad para que tenga una mayor cohesión la cabeza femoral, ¿sí? Está compuesto por todo un rodete, como ya veíamos en los esquemas anatómicos anteriormente. En un rodete anterior va a tener la parte corporal y la parte del rodete posterior, ¿sí? Fíjense que también hay estructuras ligamentarias, como el ligamento iliofemoral, que van a mantener también la estructura anatómica bien firme, ¿sí? Tenemos acá los distintos reparos anatómicos en la región coxofemoral, también para que lo tengan en cuenta, bien numerado, ¿sí? Y estos son cortes axiales de tomografía computada. Fíjense cómo se ve la grasa de este color oscuro, ¿sí? Pero no es un negro negro como el aire. Fíjense acá hay aire dentro de el colon, el ciego y el colon ascendente. Fíjense acá en el colon descendente cómo el aire se ve oscuro, oscuro. Fíjense acá esto que señala afuera del cuerpo, esto es aire. Esto es totalmente negro. La grasa se ve como un negro oscuro con esas pequeñas estriaciones más claritas. Esa es la densidad normal de la grasa, algunas estructuras vasculares. Y fíjense las estructuras musculares cómo presentan este color grisáceo ya más claro, ¿sí? Fíjense las diferentes estructuras musculares y la ventana ósea, como vemos, y la estructura ósea como la vemos de este color, alternando áreas un poquito más oscuras y áreas bastante más blancas por el componente cálcico. Esta tomografía está realizada en una ventana de partes blandas, o sea, uno puede determinar las diferentes estructuras anatómicas, ¿sí? Fíjense, el músculo ilíaco, el psoas, las estructuras de las asas intestinales, estructuras vasculares, ¿sí? Y puede diferenciar una de otra, la grasa intraperitoneal, puede diferenciar una. Si yo pongo la ventana ósea, luego vamos a ver ejemplos, vamos a ponderar la estructura ósea y el resto se va a volver en un color grisáceo, que no va a ser tan fácil de distinguir una de otra, ¿sí? Entonces vamos bajando, ¿sí? Fíjense que acá hay más reparos anatómicos, ¿sí? Justo en esta paciente tenía unas lesiones en los ovarios, ¿sí? Por eso las marca acá, pero tiene unas buenas referencias de los distintos reparos anatómicos. Más abajo incluso, vamos bajando con otros reparos anatómicos, las distintas estructuras musculares, ¿sí? Fíjense, esto es un corte coronal de la misma paciente, con los reparos anatómicos, para que lo vayan estudiando y repasando, ¿sí? Otra diapositiva. Vamos avanzando para que la clase no se haga tan larga. Fíjense las distintas estructuras musculares que van a conformar la pelvis, las raíces de los muslos y la parte inferior del abdomen, ¿sí? Y pasamos a las patologías más frecuentes que vamos a ver en lo que es la pelvis, ¿sí? Entre ellas, fracturas, cambios degenerativos, osteoporosis, entesopatías o lesiones en las inserciones de los músculos, en los tendones, donde se insertan las estructuras óseas, desgarros musculares, patología inflamatoria articular, bursitis, necrosis ósea vascular, que es la isquemia, ¿sí? La necrosis por pérdida de la normal vascularización del hueso. Se puede producir en cualquier tipo de estructura ósea, pero hay sectores muy frecuentes y uno de ellos es
la cabeza del fémur. Fíjense las fracturas. Las fracturas de la pelvis son fracturas muy frecuentes, sobre todo en accidentes de tránsito, ¿sí? Y se las puede diferenciar entre fracturas estables o inestables. ¿Cuáles son las estables? Aquellas que presentan fracturas de pequeños sectores de la pelvis o fracturas que comprometen una sola parte del anillo pelviano. Ustedes recuerden que la pelvis es un anillo cerrado, ¿sí? Por las diferentes articulaciones que lo componen, ¿sí? Entonces, si uno provoca una fractura de una parte del anillo, no desestabiliza el conjunto de la pelvis, por eso se las llama fractura estable. Por ejemplo, pequeñas avulsiones en sitios de inserción de los distintos grupos musculares que ya fuimos viendo. O fracturas en una parte del anillo pelviano, por ejemplo, acá en la estructura del ilion, acá en la rama isquiopubiana, acá en la rama iliopubiana, aquí en el coxis o aquí en la parte del sacro, pero en una sola parte. ¿Sí? Por ejemplo, aquí pueden romper la sínfisis pubiana y que no haya una separación muy significativa, ¿sí? O puede haber en algunos casos fracturas dobles, ¿sí? Por ejemplo en la rama isquiopubiana y en la rama iliopubiana, pero de un solo lado de la pelvis y puede que el anillo quede estable aún, pero puede haber fracturas, dos fracturas, como ya vamos a ver más adelante, en el mismo lado que sí inestabilicen la pelvis, ¿sí? Vemos algunos ejemplos de las cosas que hay que tener en cuenta. Ya habíamos visto mucho en los reparos anatómicos, hay que tener en cuenta muchas de las líneas y hay que seguirlas y hay que mirar la continuidad de esa línea y que no se vea interrumpida en ningún lugar para ver que la cortical de la estructura ósea está indemne y no hay una fractura. Y muchas veces la radiografía pueden pasar desapercibidas. Fíjense, hay que ver la relación en la sínfisis pubiana, que esté bien cerquita uno de otro, que no esté en desnivel las distintas estructuras corticales, ¿sí? Fíjense las articulaciones sacroiliacas que estén bien conformadas, el anillo pelviano tiene que ser continuo, ¿sí? Tiene que verse bien simétrico, ¿sí? Fíjense los forámenes obturadores y fíjense las distintas estructuras corticales, ¿sí? Los distintos reparos anatómicos, tanto de lo que es la anatomía pelviana como lo que es sobre todo el trocánter mayor y el trocánter menor en el fémur, que son sitios de inserción tendinosa donde se van a producir pequeñas o grandes avulsiones dependiendo del traumatismo o del esfuerzo muscular, ¿sí? Por ejemplo, avulsión de la tuberosidad isquiática, ¿sí? Acá fractura del trocánter mayor, acá ruptura, fractura y avulsión del trocánter menor, acá ruptura o fractura de la sínfisis pubiana del lado izquierdo, y acá en corte de tomografía el mismo ejemplo que en la radiografía con respecto a la fractura y avulsión de la tuberosidad isquiática. Fíjense acá, otra fractura avulsión de la espina ilíaca anteroinferior, que es sitio de inserción del recto femoral. Este tipo de fracturas, avulsiones en la cadera, ¿sí? En la pelvis, en la cadera, generalmente se dan en gente joven, ¿sí? En adolescentes y en adultos jóvenes, en donde tal vez la estructura no se ha terminado de conformar férreo, no se ha puesto tan firme y por ahí tiene los núcleos de osificación sin sellar. El tendón de diferentes estructuras musculares, en este caso el recto femoral, va a generar tal tracción que es más fuerte la fuerza tendinosa y muscular que la resistencia que le hace la estructura ósea. Entonces desprende ese pequeño fragmento óseo y eso puede darse en los distintos reparos anatómicos según el grupo muscular, como ya vimos previamente. Y estas son las fracturas inestables. Fíjense que hay fracturas de dos partes del anillo pelviano, de un lado o del otro, en este caso las dos ramas isquio e iliopubianas. Acá tenemos fractura de la rama isquio e iliopubiana del lado izquierdo y fractura del sacro. Fíjense cómo se partió el sacro en esta parte. Acá tenemos lo mismo, pero en vez de fracturarse el sacro, se rompió la relación articular, se diastazó la articulación, ¿sí? Y en este caso tenemos separación de ambas articulaciones sacroiliacas, tal vez sin fractura, pero fíjense la gran separación con pequeña fracturita en la sínfisis pubiana. Esto es una inestabilidad pélvica muy marcada. Fíjense acá en una reconstrucción tridimensional de tomografía cómo tenemos prácticamente un ejemplo similar entre este que partió el sacro por la mitad y este de acá que separó la sínfisis pubiana
ampliamente, ¿sí? Fíjense la diastasis. Diastasis es separación entre dos carillas articulares, ¿sí? En una articulación, por ejemplo, en la articulación, por decirlo, acromioclavicular, cuando hay una luxación acromioclavicular, una diastasis, una separación de las superficies articulares. Fíjense en el ejemplo de radiología, cómo vemos la fractura y acá fíjense las líneas, los reparos anatómicos que hay que tener en cuenta, cómo están las corticales totalmente separadas, fíjense las diferentes trazos de fractura, miren acá totalmente desplazada, no hay continuidad de las diferentes relaciones anatómicas que habíamos visto previamente, si las líneas pubianas o pectíneas separadas, y cómo se ve esta rama isquiopubiana, cómo está totalmente irregular y pierde la continuidad cortical, ¿sí? Por ejemplo, en lo que veíamos previamente, la gran fractura del hueso ilíaco derecho, ¿sí? Fracturas en ambos alerones sacros, ¿sí? Fíjense los trazos de fractura en ambos alerones sacros, lo mismo aquí, fracturas en ambos alerones sacros. Fíjense cómo en este caso pueden verse los reparos anatómicos continuos comparando con el lado contralateral, ¿sí? Todos los reparos anatómicos alterados. Fíjense cómo hay desnivel en el pubis, cómo esta rama está descendida, hay separación entre las dos superficies articulares y la fractura del isquion, ¿sí? Y acá la reconstrucción 3D de las distintas trazos fractales. Otro ejemplo, como el anillo pelviano, que uno veía un ovoide, un óvalo bien formado, los obturadores, los anillos obturadores, cómo están irregulares, cómo hay descenso de la cresta ilíaca izquierda, hay un desnivel bicrestilio, fíjense la línea verde, sí que está un poquito, que está bastante descendida del lado izquierdo, y fíjense también la relación entre los isquion, sí, como está bastante descendido del lado izquierdo. ¿Cómo puede haber sido el mecanismo traumático? El paciente puede haber caído sentado, ¿sí? Y golpear sobre la parte isquiática izquierda, hace una fractura, ¿sí? Las diferentes fracturas que vemos en la placa y en el esquema en el dibujo, y esto repercute la fuerza hacia el lado contralateral y parte la parte sacra o ilíaca, dependiendo de dónde haya sido, en este caso en el ilíaco, ¿sí? Y fíjense cómo se ve acá en la reconstrucción 3D que la fractura está en el sacro, ¿sí? Este ejemplo lo hace en el ilíaco, pero aquí la fractura bien clara en el alerón sacro derecho y las fracturas de las ramas isquio e iliopubiana con la sínfisis pubiana totalmente desestructurada. Y fíjense cómo podemos ver pre y posterior al tratamiento quirúrgico cómo son las reparaciones que muchas veces se hacen en la pelvis con estas imágenes que son para sellar y fusionar las relaciones articulares que se han roto. Pasamos a los desgarros musculares, ya hemos visto en otras clases ejemplos de desgarros musculares, son muy frecuentes en la región glúteo, por ejemplo el glúteo menor que se va a insertar en el trocánter mayor puede sufrir tanto desgarros en el espesor muscular, como ya habíamos visto en clases anteriores, como en la porción tendinosa insercional, ¿sí? Y muchas veces esto puede generar una pequeña avulsión de la cortical o de un pequeño fragmento óseo del trocánter mayor. Fíjense acá otro ejemplo de desgarro, como hay una pequeña colección líquida y alteración en la morfología y señal del tendón del glúteo menor, y acá también con hematoma y ruptura fibrilar parcial. Fíjense acá más ejemplos: desgarro del glúteo menor, desgarro del músculo piramidal, desgarro parcial del glúteo mayor, ¿sí? Acá desgarro de lo que sería el tendón conjunto del psoas ilíaco que se van a insertar en el trocánter menor. Acá fíjense el pequeño desgarro en la inserción isquiática de los isquiotibiales, ¿sí? Fíjense más desgarros que son bastante frecuentes y nosotros los vamos a ver en resonancia magnética. También vamos a usar mucho la ecografía, ¿sí? Fíjense acá un extenso desgarro contenido, ¿sí? Del aductor largo, ¿sí? A nivel de la unión miotendinosa, ¿sí? Fíjense este hematoma intramuscular, un desgarro bastante grande, y acá un desgarro del sartorio que lo que genera es una fracturita, una pequeña avulsión de la cortical de la espina ilíaca anterosuperior. Se hizo tanta fuerza el sartorio que tracciona la estructura ósea y desprendió un pedacito del hueso. Y no les decía la resonancia útil, sino que tal vez muchas veces vamos a empezar directamente por
la ecografía, desde lesiones miofibrilares que no rompen las estructuras musculares y solo generan un edema, ¿sí? Como en este caso, hasta pequeñas rupturas fibrilares periféricas con líquido en el plano facial. Luego también tenemos pequeños desgarros fibrilares donde ya hay discontinuidad fibrilar, pero el resto de las fibras siguen continuas. Y por ejemplo, en estos rupturas fibrilares ya grupos musculares un poco más avanzados y más extensos, y tenemos hasta las rupturas totales en donde se parte la estructura muscular, ¿sí? Se genera un hematoma, una colección líquida interpuesta, y la otra parte del músculo está pasando esa colección líquida o hematoma, ¿sí? Pasamos ahora a la pubalgia. Esta es una patología muy frecuente, muy frecuente, van a tener todos los días pacientes con pubalgia. La pubalgia es el dolor en la región púbica, ¿sí? Y tiene muchísimas causas y muchísimos nombres también. Para los que hacemos imágenes, lo más frecuente es describirlas como osteitis, ¿sí? Inflamación, por decirlo, inflamación del hueso, ¿sí? Del pubis. ¿Cuáles son los otros sinónimos como los que los van a encontrar? Osteitis atlética del pubis, pubalgia atlética, inestabilidad pélvica, lesión en ingle, bueno, son muchísimas causas. Estos son unos pequeños esquemas, este es un dibujito y esto es una resonancia magnética, donde vamos a ver los diferentes reparos anatómicos, ¿sí? Fíjense que tenemos la estructura ósea bien simétrica, la cortical negrita bien definida, la señal de la médula ósea bien homogénea, en el medio de la sínfisis pubiana, esta pequeña estructura discal fibrocartilaginosa, y después tenemos dos ligamentos importantes que son el ligamento arqueado aquí abajo, ¿sí? Y después el ligamento suprapúbico, ¿sí? Estos dos ligamentos son estructuras musculares, estructuras ligamentarias importantes a conocer. ¿Cuáles son las causas de la osteitis pubis o la pubalgia? Por ahí el embarazo, por la expansión que presenta la pelvis, va a generar tensión en esta región y va a generar que se tiende a diastazar un poco el pubis y genera la inflamación por la distensión de los diferentes ligamentos y las estructuras musculares también que se insertan en el pubis van a generar inflamación tendinosa, ¿sí? Entesitis. Otras causas son el alto nivel de actividad atlética, cirugías, traumatismos y cambios degenerativos, incluso la espondiloartritis anquilosante o espondilitis anquilosante, como ya habíamos visto previamente, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Resonancia magnética corte sagital, cómo viene, cómo las distintas fuerzas. Este es el recto abdominal y esta flecha blanca señala el aductor largo. Fíjense cómo las fuerzas de los músculos traccionan en direcciones opuestas y eso genera tensión en la región del pubis que puede alterar, que puede generar lesión, ¿sí? Fíjense en un corte sagital cómo se ven las estructuras miotendinosas insertándose en el pubis. Acá los ejemplos en gráficos y en corte coronal de resonancia con los reparos anatómicos de las distintas estructuras miotendinosas. Fíjense acá, ejemplos normales de resonancia magnética, secuencia potenciada en T1, fíjense la vejiga, coronal T1, coronal T2, como la relación articular en la sínfisis está muy bien conservada, la cortical bien definida y la señal medular y de las estructuras musculares conservadas. Fíjense también en la ecografía, como son las corticales del pubis bien definidas, ¿sí? El ligamento suprapúbico, ¿sí? Bien definido sin rupturas. Fíjense en este caso cómo se puede llegar a generar la inestabilidad del pubis. Las flechas verdes indican la dirección de la fuerza del peso del paciente y las flechas rojas indican la dirección de las fuerzas en la reacción del suelo. Fíjense cuando uno hace diferentes actividades físicas o deportes, cómo se transmiten las fuerzas del piso hacia la pelvis. Y las flechas negras indican la dirección de movimiento indominado, los diferentes vectores de fuerza. Fíjense aquí, tenemos un ejemplo de una inestabilidad pélvica en una placa panorámica de pelvis donde podemos ver una ligera irregularidad con esclerosis de la sínfisis y algunos teofitos, ¿sí? Pero si ampliamos
las imágenes, vemos en la articulación sacroiliaca un poco de esclerosis, ¿sí? Y si vemos acá en la sínfisis pubiana, irregularidad con esclerosis, algún pequeño esteofito, algún pequeño quiste subcortical y una pequeña calcificación. Fíjense la asimetría, ¿sí? De un lado con el otro, como vemos esta calcificación exuberante en este lado, que es una calcificación probablemente por un desgarro crónico del origen del aductor izquierdo, ¿sí? Fíjense la inestabilidad del pubis, ¿cómo la hacemos? Esto es una placa de pie con ambos pies apoyados, ¿sí? Entonces vemos que tal vez el nivel de la sínfisis pubiana está conservado, pero vemos un gran cambio degenerativo en ambas superficies. Fíjense la esclerosis, la irregularidad y las pequeñas áreas más radiolúcidas, ¿sí? Con otra pequeña calcificación, probablemente en un desgarro viejo de aductor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la famosa RX de Flamengo, ¿sí? Apoyando un pie y levantando el otro. Entonces, lo que hace es evidenciar si hay inestabilidad en el pubis con desnivel. Fíjense, normal si el desnivel solo es de 1 a 2 milímetros, ¿sí? No más de 2 milímetros. Hay micro inestabilidad cuando puede haber microinestabilidad si hay un pequeño desnivel, si ya hay que ver el balance general del paciente, y la macroinestabilidad se genera cuando el desnivel es mayor a 2 milímetros, así como en este caso de acá. En la ecografía, sí, la ecografía tiene múltiples utilidades, ¿sí? Por ejemplo, detectar una sínfisis de pubis con características como mayor sensibilidad, ¿sí? Cuando uno aprieta con el aductor, con el traductor, desgarro capsular, malos alineamientos, irregularidades corticales, ¿sí? Detectar cambios en la apófisis púbica o separación, ¿sí? Tiene mucha utilidad en este tipo de patología. Fíjense en este caso cómo se ve cortical bien finita como veíamos antes, como podemos ver pequeñas irregularidades o irregularidades ya más avanzadas, incluso las lesiones, ¿sí? Fíjense la cortical como está totalmente irregular, ¿sí? Y las lesiones tanto ligamentarias como músculo-tendinosas que ya hemos visto en otras oportunidades, ¿sí? Fíjense en la resonancia magnética como vemos el edema en la estructura ósea, fíjense en la estructura ósea que vemos aquí, fíjense, esta es una secuencia en T2 porque tiene líquidos de color blanco, ¿sí? Y tiene saturación de la grasa. Entonces esto puede ser un STIR, esto puede ser un T2 PATSAT, ¿sí? Fíjense como vemos edema blanco en la médula ósea de la sínfisis pubiana y el resto de las estructuras óseas, como ha saturado la grasa, se ven oscuras, ¿sí? Lo mismo acá, cortes coronales, como se ven osteofitos, quistes subcorticales, irregularidad, edema en las estructuras óseas, ¿sí? Pero puede ser que la estructura ósea esté bastante bien conservada y el compromiso sea de los músculos que se insertan, tanto del recto del abdomen como de los aductores, ¿sí? Fíjense acá, fíjense cómo vemos con la flechita celeste, esta cómo se marca la inserción tendinosa del lado derecho conservada, tal vez un poquito edema subcortical de este lado, pero acá como hay una separación, ¿sí? Hay un espacio entre la aponeurosis del músculo insertado, ¿sí? Y el periósteo del pubis con los signos de edema, ¿sí? Acá hay una separación, ¿sí? En la inserción tendinosa. Aquí vemos ejemplos de radiología simple. Bueno, estos son ejemplos muy marcados, ¿sí? Fíjense en la etapa avanzada de este compromiso. Otro ejemplo de resonancia con edema, ¿sí? Más resonancia, corte axial, corte coronal, resonancia, fíjense esta secuencia en T1. ¿Por qué? Vemos la grasa blanca, la médula ósea amarilla, y los signos de edema los vamos a ver oscuros porque el líquido, ¿sí? Lo vamos a ver más negro en T1. Fíjense cómo la sínfisis está oscura y el resto de las estructuras óseas están más blanquecinas. Y esto es un ejemplo en tomografía computada con ventana ósea, como les mencionaba previamente. La estructura ósea se va a ver muy bien y la estructura músculo-tendinosa, las partes blandas, se saturan un poco y no se ven tan claramente en las ventanas óseas. Vamos a las articulaciones sacroiliacas, ¿sí? La articulación sacroiliaca, tenemos dos, son simétricas y son sinoviales entre el ilion y el sacro, con poco movimiento, y lo que hacen es transferir el peso entre los esqueletos axiales
y apenicular, en el esqueleto axial de la columna, y los apenicular son los miembros inferiores. Fíjense cómo es la apariencia anual en radiología simple, que es una línea bastante bien definida, ¿sí? Con cortical, una pequeña cortical, tal vez un poquito más esclerótica, pero no una densidad significativa. Muchas veces son dobles líneas, ya vamos a ver, porque la articulación no es una cosita plana, sino que tiene curvaturas, entonces tenemos como una doble línea, pero siempre bien simétrica, bien definidas, y las líneas corticales también bien definidas. Fíjense en cortes de tomografía, ventana ósea, ¿sí? Como vemos la relación articular, sacroiliaca bilateral, en un corte coronal, fíjense cómo se ve, y esto es resonancia en secuencias con saturación grasa ponderadas en T2, ¿sí? Esta es una T1 y esto es un coronal T1, ¿sí? Fíjense las relaciones articulares, ¿sí? Las corticales bien negritas, ¿sí? En todas las secuencias, y la médula ósea según la saturación o no de la grasa. Fíjense cuando hay una inflamación de la articulación o una sacroileitis, ¿sí? Una de las patologías que lo daba, que habíamos visto previamente, es la espondilitis anquilosante, que afectaba muy frecuentemente las articulaciones sacroiliacas, ¿sí? Entonces fíjense cómo esa línea dejó de verse bien fina y regular para tornarse sumamente irregular, con mucha esclerosis, pequeñas irregularidades con quistes o geodas subcorticales, bilaterales, ¿sí? Fíjense en la resonancia magnética cómo esta línea prácticamente normal pasa a esta línea con hipointensidad en secuencia T1 por mayor esclerosis y signos de edema. Fíjense cómo vemos una secuencia potenciada en T2, cómo se ve el edema en la estructura ósea, tanto sacro como ilíaca, y en una medicina nuclear como hay alto recambio metabólico en ambas articulaciones sacroiliacas que indican inflamación aguda, ¿sí? Fíjense en la espondilitis anquilosante que habíamos visto previamente, que generaba estas fusiones en los cuerpos vertebrales, cómo puede llegar también a fusionar en etapas avanzadas las articulaciones sacroiliacas en esta reconstrucción tridimensional. Fíjense acá también más ejemplos de compromiso de las articulaciones sacroiliacas en secuencias tanto T1 como potenciadas en T2, e incluso pueden ser sacroileitis infecciosas. Fíjense el gran compromiso inflamatorio que tiene esta articulación sacroiliaca, pequeñas colecciones de señal líquida que refuerza la pared con el contraste endovenoso. Esto es una secuencia T1 con saturación grasa con contraste endovenoso, ¿sí? Fíjense que el líquido cefalorraquídeo que iría acá lo vemos negro, y estos son áreas de colección líquida con refuerzo periférico, tanto en la estructura ósea, o sea, esto es una artritis séptica con osteomielitis, y abscesos en las estructuras musculares del psoas y el ilíaco, y compromiso de la musculatura paravertebral que se extiende hacia el lado contralateral. Fíjense este músculo ilíaco como tiene una pequeña banda de edema fibrilar acá, y el psoas de este lado bastante bien preservado, y fíjense lo que es el psoas ilíaco del lado afectado, ¿sí? Fíjense acá ejemplos de radiología y de tomografía, como vemos también sacroileitis con esa esclerosis, la irregularidad de las líneas corticales con quistes subcorticales, erosiones. Fíjense otro ejemplo de resonancia con bastante edema bilateral, y fíjense la marcada esclerosis en esta tomografía y en esta radiología simple, placa de pelvis. Los cambios degenerativos también a veces se pueden parecer a la sacroileitis de tipo inflamatoria. Sí, fíjense acá que este es los típicos cambios degenerativos con esclerosis, tal vez un pinzamiento de la interlínea articular, sí, comparado con el lado contralateral, reemplazo graso por los cambios degenerativos. Fíjense cómo la médula ósea es más amarilla por un reemplazo graso, ¿sí? Y los puentes osteofitarios que veíamos en las otras articulaciones, estos son signos de cambios degenerativos. Fíjense acá, hay irregularidad en la cortical, los quistes subcorticales, pero fíjense cómo se acompaña de artropatía facetaria bilateral en la columna lumbar baja. Pasamos a las caderas. Vamos a ver bursitis de todo tipo, ¿sí? Fíjense, bursitis son estas pequeñas inflamaciones de las bursas con contenido líquido, ¿sí? Generalmente estériles, pero se pueden sobreinfectar, ¿sí? Pero lo más frecuente es que sean un contenido líquido estéril. Esta es, por ejemplo, bursitis del psoas, o la bursitis peritrocantérica del glúteo menor, ¿sí? Esto es una peritrocanteritis, la van a escuchar frecuentemente, inflamación de la región peritrocantérica, y muchas veces con formación de la bursitis, inflamación de la bursa.
Incluso podemos tener bursas de novo o formadas de nuevo, ¿sí? Como originadas sin que previamente exista en esta topografía una bursa, ¿sí? Por fricción de distintas estructuras, el cuerpo genera como una bursa formada de novo, se les dice. El labrum, al igual que en lo que habíamos repasado de hombros, se puede desgarrar, pueden ser pequeños desgarros intrasustancias, pueden ser desgarros parciales o pueden ser desgarros totales. Acá vemos diferentes ejemplos de desgarros del labrum, fíjense acá, anterior y posterior, anterior, superior, ¿sí? Pueden desgarrarse y dependiendo en qué lugar se generen, se les va a colocar una hora, y desgarro en hora 4, desgarro en hora 2, ¿sí? La osteoporosis transitoria de cadera, ¿qué es esto? Es una pérdida que tiene pérdida de la densidad de la estructura ósea, ¿sí? Y es la principal causa a tener en cuenta, es el componente mineral se pierde por múltiples causas y la gran mayoría de ellas es desconocidas y se da mucho en adultos jóvenes y es, como dije, transitoria y hay una regresión espontánea en 6 a 12 meses. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que uno intuye puede ser la etiología? Que sea por traumatismo o infección, ¿sí? Son las causas que uno tiene que descartar cuando uno descarta causas, ¿sí? El trauma que genera el edema óseo o la infección que genera el óseo, uno puede llegar a pensar que el edema de la estructura ósea sea causado por una osteoporosis transitoria. Lo que tiene que ser es control evolutivo, se controla a los 3 meses, a los 6 meses, y va viendo cómo esto va retrogradando, ¿sí? Pasa muy similar a lo que uno encontraría con un traumatismo de cadera, en donde el edema óseo va a ir, retrogradando y va a volver a su señal normal. Fíjense que generalmente son unilaterales, no habitualmente no son bilaterales, ¿sí? Esta es una de las causas en las que vamos a encontrar edema en la estructura ósea cuando el paciente nos dice que no tuvo ningún traumatismo, no tiene signos de infección, ¿sí? Entonces uno puede suponer la osteoporosis transitoria de cadera. La osteonecrosis, esto es lo grave, ¿sí? Esta es la patología, una patología grave de cadera, es la pérdida de la irrigación normal de la estructura ósea y es muy frecuente en las epífisis femorales, ¿sí? Es una de las localizaciones más frecuentes. Acá les dejo un poco de teoría para que puedan avanzar en el tema. Múltiples causas, ¿sí? Como por ejemplo tratamientos crónicos con corticoides, ¿sí? En traumatismos, en pacientes con alcohólicos, ¿sí? Y después tenemos muchas otras causas, pero lo más frecuentes tal vez el tratamiento crónico con corticoides. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Con la resonancia magnética, que es lo más sensible, pero tiene distintas etapas. Tenemos etapas, ¿no? Por radiología, por ejemplo, cambios, y sí por resonancia magnética, donde ya empezamos a ver un poco de derrame articular o en la estructura ósea, hasta las distintas etapas que van avanzando, ¿sí? Acá les vamos a mostrar algunos ejemplos. Volvemos. Fíjense la resonancia magnética, cómo se ven estas imágenes tipo serpiginosas, se les dice por este margen así como de forma de serpientes, ¿sí? Con un doble halo de color, tal vez tienen una línea negra y una línea blanquita alrededor por los signos de esclerosis y edema, ¿sí? Y generalmente se acompaña de bastante edema en las etapas tempranas, y ya cuando la etapa va a ser más avanzada, la cadera va a perder, la epífisis femoral va a perder la esfericidad, se va a generar bastante irregularidad en esa cortical, hasta incluso puede colapsarse, ¿sí? Puede haber fracturas y puede perderse totalmente el normal funcionamiento de la cadera. Pero estas imágenes son las que tienen que recordar para el diagnóstico, ¿sí? Este tipo de lesiones. Vamos a ver más ejemplos. Fíjense que uno de los diagnósticos diferenciales es la osteoporosis transitoria de la cadera. Miren qué similar se puede ver acá, ¿sí? Entonces uno lo que tiene que hacer es un control bastante estricto para que ese edema no empeore y no sea el origen de una osteonecrosis de cadera. Es lo que uno tiene que hacer habitualmente, ¿sí? Ir haciendo los diagnósticos diferenciales y controlando. Es esta cadera sana y cómo se ve
esta lesión como en semiluna, ¿sí? En la cadera izquierda, con signos de edema, extenso edema. Fíjense en esta bilateral, ¿sí? Cómo se ven estas imágenes típicas, ¿sí? De la osteonecrosis. Fíjense en una RX ya en etapas súper avanzadas, como está totalmente deformada ambas epífisis. Y fíjense en este caso cómo se ve un aplanamiento, marcada irregularidad en la epífisis femoral, con producción osteofitaria marginal, pero esto ya es una secuela más avanzada. La enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, o enfermedad de Perthes para resumirla, se refiere a la osteonecrosis de cadera que es idiopática, o sea, sin una causa clara en la epífisis femoral de los niños, ¿sí? Está dentro del grupo de osteocondrosis, que son alteraciones que se caracterizan por fragmentar y esclerosar los núcleos epifisarios o apofisarios de un esqueleto inmaduro. Y en algunos casos pueden reosificar y prácticamente quedar estables y no generar ningún trastorno. Este tipo de patología, fíjense que son caderas de niños, ¿sí? Inicialmente tiene una radiología simple normal. Esta etapa es inicial, puede ser normal o tener una pequeña asimetría respecto al lado contralateral. Fíjense cómo se ve una semiluna bastante bien definida del lado derecho y acá hay una tenue mayor radiolucidez y no tanta definición. Luego puede pasar a esta etapa en donde se producen unas pequeñas fracturas subcorticales, ¿sí? Ya se ve un poquito más de esclerosis, ¿sí? Pero podemos llegar a tener etapas avanzadas como esta, ¿sí? La etapa C, donde hay una fragmentación del núcleo epifisario y puede terminar con una alteración en cuando se genera la fusión ya en una etapa más avanzada y se genera, fíjense que la estructura ya está bien formada y fusionada en el núcleo epifisario, la irregularidad de la epífisis femoral con producción osteofitaria marginal y un aplanamiento y no una circunferencia normal de la cadera, generando lo que se llama coxas planas y coxas magnas. ¿Sí? Coxa plana cuando se aplana la epífisis femoral y coxa magna cuando hay un ensanchamiento de lo que es el cuello y la epífisis femoral, ¿sí? Y por último vamos a ver la parte generativa, ¿sí? El choque o el atrapamiento femoroacetabular, ¿sí? Que es bastante prevalente, 10 al 15%, causa artrosis a edad temprana y se produce la deformidad de la unión cérvico-capital o cuello del fémur, denominada CAM, y una sobrecobertura acetabular denominada pincer. ¿Sí? Tenemos estas dos formas de choque femoroacetabular, ahora las vamos a ver más adelante en los ejemplos, y en un 70% son mixtas, o sea, se producen las dos a la vez, y generan daño en el cartílago articular y labrum, y generalmente respetan el espacio articular. ¿Sí? Fíjense, CAM, ¿sí? Es este tipo de alteración en donde se produce una jiba, una joroba en la parte del cuello con continuidad hacia el epífisis, ¿sí? Fíjense normal cómo se hace esta concavidad, y en el CAM se genera esta joroba. Para recordarla, CAM, camello, joroba, ¿sí? Y pincer se genera, o sea, recuerden, CAM en la parte cérvico cefálica del fémur, y pincer en el acetábulo, ¿sí? Recuerden, pincer, pinza, como si esto quisiera agarrar a la epífisis femoral. Y en un 70% se generan las dos a la vez. Fíjense el pincer, cómo se genera como un sobrehueso, digamos, de lo que es el reborde acetabular, hay mayor esclerosis, producción osteofitaria, choca contra la parte cérvico-cefálica del fémur y va a generar que este choque impacte en la parte posterior inferior y también se genere esclerosis y empiece a haber un aumento en la base de sustentación similar a la que hay aquí arriba. Fíjense en el normal y el patológico, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Fíjense cómo empieza a haber una ligera esclerosis ya en prácticamente una cadera normal, ¿sí? Cómo se ve que la epífisis femoral no está totalmente cubierta por el acetábulo, sino que hay una parte de la epífisis femoral que está externa a la cobertura acetabular, como se ven los reparos anatómicos que habíamos visto previamente, ¿sí? Fíjense
la línea de la fosa acetabular y la línea ilioisquiática. Son dos reparos anatómicos que hay que tener muy en cuenta para estos cambios degenerativos, como van avanzando. Fíjense normal cómo se ve, y fíjense cuando empieza a haber un atrapamiento acetabular, cómo la cobertura acetabular avanza, ¿sí? La epífisis femoral se introduce más hacia la cavidad. Fíjense cómo en un normal la fosa acetabular estaba por fuera a la línea ilioisquiática, y acá la línea ilioisquiática ya se hizo externa a la fosa acetabular, o sea que ya se está haciendo eh, una cavidad más profunda, ¿sí? Esto se llama coxa profunda. Fíjense cómo el espacio articular se ve bastante respetado. Después tenemos la protrusión acetabular, es una etapa mucho más avanzada en la que no solo la línea ilioisquiática está externa a la de la fosa, sino que ya la epífisis femoral avanza tanto que la sobrepasa el interno. Fíjense cómo se ve normal la cadera y está en una totalmente patológica. Acá ya está avanzada la etapa que ya se nota un pinzamiento articular, aunque no tan severo, y se ve que ya está totalmente cubierta la epífisis femoral por el acetato, ¿sí? Incluso podemos ver retroversión acetabular, que es que se invierte las paredes del acetábulo, ¿sí? Normalmente uno ve la pared anterior un poquito más externa, ¿sí? Y la pared posterior un poquito menos definida y más interna, ¿sí? Esto es un normal. Y fíjense cómo se entrecruza, la pared anterior se va hacia atrás y la pared posterior se viene hacia adelante y forman este signo del 8. Fíjense acá, la pared posterior bastante prominente. Estos ya son etapas avanzadas de coxas profundas, ¿sí? Fíjense acá, la pared posterior mucho más prominente que la anterior, ¿sí? Y el CAM era la jiba, ¿sí? Del camello, recuerden, que se produce en la parte superior del cuello y la extensión hacia la epífisis femoral. Fíjense cómo una patológica, totalmente patológica, cómo está la jiba de la región cervicocefálica y cómo se ve normalmente la concavidad, ¿sí? Hace simular estos mangos de las pistolas antiguas, ¿sí? Es otra de las formas en las que uno la recuerda. Otra cosa que puede pasar es la coxa vara o retroversión femoral. Fíjense cómo es una cadera normal con sus ángulos y cómo se genera esta anomalía en la relación articular por la degeneración. Si es una deformidad proximal del fémur asociada con una variedad de causas caracterizadas por la disminución del ángulo. Fíjense cómo disminuye el ángulo normalmente entre 120 y 135 grados, y la coxa vara hace que esto se rectifique, ¿sí? Y tenga un ángulo menor a 120 grados. Y acá vemos un ejemplo de lo que es la patología mixta Pincer más CAM. Vemos la alteración en el acetábulo, ¿sí? Cómo se esclerosa, se amplía la base de sustentación, un poco más de esclerosis aquí abajo, la relación articular bastante respetada, aunque aquí se puede ver un ligero pinzamiento, y la malformación tipo jiba de la región cérvico-cefálica. Bueno, eso ha sido todo, espero que les sea útil, me encuentro a disposición ante cualquier pregunta. Saludos.